Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Les comento que hoy vamos a hablar acerca del funcionamiento de la motocicleta. Estamos empezando un nuevo ciclo, como buen día lunes, ¿cierto? Empezamos a hablar acerca del funcionamiento de la motocicleta. Esto es muy, muy importante. Necesitamos saber cómo operar con la motocicleta y necesitamos, ¿cierto?, saber qué es lo que puede fallar, de qué forma falla, etcétera. Y algunas de esas cositas son las que vamos a aprender el día de hoy. Obviamente a nivel usuario, prácticamente. Ya no pretendemos que de aquí salgan mecánicos, pero sí que entiendan más o menos el principio de funcionamiento de una motocicleta tradicional. Entonces, vamos a empezar hoy día con algún temita de los que están más abajo. Ya, vamos a analizar esto que está acá. Ya, dice que antes de conducir, revise, regule, controle y o ajuste. Ya, ¿qué cosas? El estado de los neumáticos y la presión de aire en ellos. Ya, debemos revisar que los neumáticos estén en su presión correcta. No da lo mismo si está más duro o si está más blando, ¿ya? No da lo mismo si está más inflado o menos inflado. ¿Por qué? Porque lo que recomienda el fabricante acerca de la presión de los neumáticos es justamente para poder eh, lograr que la moto tenga la mejor adherencia posible. Si usted le pone menos o más aire, la adherencia sí o sí va a cambiar, ¿ya? Tanto es así que a veces cuando uno necesita demasiado torque en los vehículos 4x4, por ejemplo, un poquito, o sea, o que necesita que se agarren un poco más, inclusive uno puede desinflar un poquito las ruedas, ¿ya? Esto lo pongo como ejemplo de que la cantidad de aire en un vehículo, cualquiera sea, sí importa. De hecho, conversaba el otro día con una persona que trabaja con temas de camiones y me decía que si en los camiones tuvieran siempre la presión justa de aire en los neumáticos, el neumático duraría mucho más, pero que muchas veces los neumáticos tienen ese problema, ¿ya? De que no los inflan bien y que su vida útil termina antes de lo necesario o de lo ideal. Dice, con el tema de los neumáticos, es importante entender que para yo poder tener un buen control del aire de los neumáticos, debo tener dos cosas idealmente en la casa, que sea parte de mi equipo de motociclista. Uno, mínimo, un medidor de presión. Eso es lo mínimo. Y dos, un compresor, ¿ya? Que me permite echarle aire a las ruedas. Hay unos compresores así pequeñitos, ¿ya? Que la verdad es que se demoran un poco en inflar los neumáticos, pero los inflan. Y los medidores de presión son baratísimos, ¿ya? Son baratísimos. Entonces, con un medidor de presión y con un compresor de aire que permita que las ruedas se puedan inflar, estamos al otro lado, ¿ya? ¿Por qué dije de esa forma el tema del compresor? Porque igual hay unos que son chicos y que son, no sé si son muy malos, serán para otras aplicaciones, pero que
En definitivas cuentas, no sirven para poder inflar la moto porque no son capaces de hacer esa pega, ¿ya? Entonces ahí de repente no hay que escatimar en gastos, ¿cierto? Y comprar uno de buena calidad, ¿ya? Es algo, es un equipo muy necesario para cualquier motociclista, ¿ya? Así que importante, queridos amigos, tener estas dos cositas en la casa, ¿ya? Ahí se me fue un poquito el fondo. Tengo un poquito de problema yo con mi cámara hace rato. Por ahí viene. Ya, además, recuerde, esto es revisiones antes de conducir. Tienes que revisar el nivel de combustible. Ya, antes de salir, mira el tablero o mira el estanque. ¿Ya? ¿Por qué digo mira el estanque? Porque en algunas ocasiones es necesario mirar dentro del estanque para poder, em, para poder saber cuánto combustible tiene la moto. Me refiero a las motocicletas que no tienen indicadores en el tablero. En la actualidad, la mayoría de las motos trae su indicador de combustible en el tablero y es muy amigable. Es decir, la moto te entrega prácticamente la misma información que te entrega el auto en el tablero. Pero hasta hace unos años atrás, y todavía quedan algunas motos que son así, no traen mucha información en el tablero, solamente la más básica. Y, em, y es necesario abrir la tapa del estanque para mirar si es que queda combustible o no queda combustible. Ya también uno ahí se va fijando en la cantidad de kilómetros que ha recorrido. Ya, importante saber cuánto combustible me queda porque necesito programar las paradas y las llenadas de combustible. Ya, es importante. Una de las veces que he sentido más miedo arriba de la moto fue una vez que venía de La Serena y no sé por qué se me olvidó echar combustible en la moto en la salida de La Serena. Y de la salida de La Serena no hay una bomba para echar combustible como en 100 kilómetros, ¿ya? Y a mí me quedaba muy poquito combustible en el estanque, pero gracias a Dios alcancé a llegar. Ya, esa moto que tenía era muy económica. Entonces, queridos amigos, importante, neumáticos, cantidad de combustible. También el nivel de aceite. Normalmente hay dos formas en las cuales yo puedo ver el nivel de aceite en una moto. Una, por una mirilla, ¿cierto? Un ojito de buey que le dicen a veces, en el que es como que el motor trae una parte transparente, una ventanita, ¿ya? Y por ahí uno puede ver, ¿cierto? El aceite hasta dónde llega. Ya, normalmente ahí el aceite tiene que estar hasta la mitad de la mirilla. Ya, obviamente siempre revisar el manual del fabricante para corroborar cualquier información. Después dice el embrague, el acelerador y el cambio de marchas. Ya, en el fondo esto es que estén normales, que se sientan bien. Después los frenos y el regulador de los mismos. Ya, aquí lo importante de los frenos es que yo antes de moverme me apriete los frenos y me dé cuenta que los frenos están haciendo su trabajo. No que yo apriete el freno y que yo sienta, por ejemplo, que pasó en banda. Ya, entonces, importante revisar que los frenos estén realmente frenando. También, después de subirme a la moto y empezar a andar un poquito, vuelvo a tocar los frenos para ver si están correctamente, si están apretando correctamente, ¿cierto? El disco de freno. Súper, súper importante el tema de los frenos, queridos amigos, ¿ya? Tengo entonces también la cadena o el cardán, ¿ya? Bueno, el cardán también lleva aceite interiormente. Pero hablemos más de la cadena, que es como lo más común que le va a tocar a la mayoría. Recuerden que las cadenas se van estirando
Y yo, antes de subirme a la moto, debo subirme y revisar que la cadena no esté excesivamente estirada, ¿cierto? Excesivamente suelta, ¿ya? Me voy a dar cuenta que la cadena está estirada porque la cadena va a tener mucho juego, ¿ya? Si bien es cierto, las cadenas no van 100% tensas, van con una pequeña guatita, ¿cierto? Con una pequeña holgura, pero si es demasiada, puede llevar a que la cadena se salga de su lugar y provoque un accidente, ya sea porque trabe la rueda trasera, la bloquee, por ejemplo, o porque la misma cadena pueda cortarse y salir volando, ¿ya? O también pasa que se desmonta y la moto obviamente queda sin tracción. Ya hace un tiempo atrás había un amigo, o sea, un amigo, otro motocompita que yo no conocía, lo vi ahí que estaba tirado, ¿no? Y para ayudarlo, y me dice, lo que pasa es que la moto no se mueve, me dice. Acelera, pero no se mueve. Claro, ¿qué le había pasado? Que la moto se había desmontado la cadena trasera. Con tan buena suerte que la cadena se desmontó y como que quedó ahí mismo, pero no molestaba nada. Entonces él aceleraba y la moto seguía acelerando, seguía comportándose normal, pero no se movía, ¿ya? Entonces, cuando, cuando le miré, ¿cierto? Y traté de poner la cadena, se me hizo ultra fácil. La tomé, la puse adelante, la puse atrás, ¿cierto? Y resulta que, claro, la cadena estaba tan suelta, tan larga, digamos, tan estirada, que no tuve que hacer ni un esfuerzo para que la cadena volviera a entrar en su lugar, ya ni soltar la rueda, nada. Ya, entonces, obviamente ahí expliqué que por eso le había pasado, porque la cadena estaba demasiado mala, de hecho se veía mala, ya parecía cuerda en vez de cadena. Y ese tipo de cosas no tiene que pasar. Ya hay que darse cuenta antes de que la cadena está en mal estado. Ya la cantidad de combustible, entonces, el nivel de aceite, el embrague, el acelerador y el cambio de marcha. Después dice los frenos y el regulador de los mismos. Ya los frenos y el regulador de los mismos. Mm. El embrague, el acelerador y el cambio de marcha. Los frenos, la cadena y el cardán. Ahí vamos, en la cadena y el cardán. Ya hablamos de los frenos. Los frenos, recuerden que al menos frene. Ya, a lo mejor no lo voy a mirar todos los días, pero una vez a la semana, una vez al mes por lo menos, mirar que las pastillas tengan el suficiente material, ¿cierto? De fricción para poder realizar la frenada sin que se dañe el disco. Recuerden que si se acaba el material negro en la pastilla, va a empezar a rozar directamente acero con acero. Y eso va a provocar un gran desgaste en el disco y después les va a salir mucho más caro el reemplazo, queridos amigos, ¿ya? Otra cosa importante que debemos revisar siempre y muy seguido son las luces, especialmente de freno e intermitentes, los espejos retrovisores también. Dice que el soporte de estacionamiento esté alzado, ya, que el soporte de estacionamiento esté alzado. Los pedales y las gomas de los mismos. Que el motor no emita ruidos anormales. Que el tubo de escape no emita humo o ruidos anormales, ya, muy importante, queridos amigos. También es conveniente que periódicamente haga revisar por un técnico lo siguiente. El cojinete de la dirección. El cojinete de la dirección es un rodamiento, ¿cierto? Que permite que el manubrio se pueda mover a la derecha o a la izquierda. Si ese rodamiento empieza a estar suelto, ¿cierto? A tener juego, la dirección va a volverse más imprecisa. Por lo tanto, es necesario preocuparse de ese tipo de cojinete.
Después los rayos y cojinetes de las ruedas y las llantas, ya todo lo que tenga que ver con las ruedas, ya sea rodamientos de rueda, la llanta, el neumático, todo lo que tenga que ver con la rueda tiene que estar en las mejores condiciones posibles, ¿ya? Y luego la suspensión, ¿ya? La suspensión es lo que le da la altura a nuestro vehículo, ¿ya? Y trabaja en conjunto con la amortiguación. La amortiguación permite que cuando un auto se comprime, ¿cierto? Se mete la rueda, o sea, una moto en este caso en realidad, cuando la rueda se mete como hacia el chasis, sea delantera o trasera, lo que está haciendo ahí es apretar un resorte. Después el resorte quiere volver y al volver después quiere volver a comprimirse, después volver a estirarse y después volver a comprimirse. Es decir, el resorte va a quedar rebotando. Si queda rebotando el resorte, el problema, cierto, que vamos a tener es que vamos a tener baja estabilidad en esa motocicleta. Por lo tanto, necesitamos otra cosa muy importante, ¿ya? Que es justa y precisamente, ¿cierto? Que es justa y precisamente el amortiguador. El amortiguador lo que hace es disminuir estos rebotes, disminuir estas oscilaciones, ¿ya? Entonces, ¿la suspensión es lo mismo que la amortiguación? No, no es lo mismo. ¿Trabajan juntos? Sí, pero no es lo mismo, queridos amigos, ¿ya? Muy importante que ustedes puedan entender esto, queridos amigos. Denme un segundo, por favor. Vengo de inmediato.
Vamos a ver quién llegó. Héctor Bonaguro. ¿Cómo estás, Héctor? Disculpa, me había parado un poquitito porque necesitaba un minuto. Héctor, te comento que tú te puedes comunicar conmigo a través de la sección de preguntas y respuestas, ¿ya? Comunícate conmigo a través de la sección de preguntas y respuestas. Cualquier duda, consulta, sugerencia, reclamo que tengas, lo puedes enviar a través de esa sección, mi amigo Héctor. Entiendo que es primera vez que te conectas. Cuéntame si es así o no. Ya. Entonces fíjense, ay, me llegó, bacán, 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 que respondió el tiro, genial. Ya, perfecto. ¿Y de dónde te estás conectando, amigo Héctor? Estoy tomando un cafecito helado porque tengo demasiado sueño. Ya, pero lugar, ciudad, común, amigo. Ah, genial. Ya, de acá de Santiago entonces. Bueno, Héctor, cualquier duda, consulta que tengas, me la vas preguntando y vamos tratando de resolverlo de la mejor forma posible. Ya, un abrazo. Seguimos entonces con la clase. Dice los espejos. Otro elemento de seguridad con que deben contar las motocicletas son los espejos. Estos permiten tener una clara visual sobre el tránsito que se desplaza tanto detrás como a los costados del vehículo. Conforme a la reglamentación vigente, las motocicletas deben contar con un espejo a cada lado. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, podemos tener una pregunta de prueba. ¿Ya? ¿Cuántos espejos necesitan las motos para cumplir con la ley o con la normativa? Necesitan al menos un espejo a cada lado, es decir, dos espejos mínimo. ¿Ya? Importante entender que los espejos que traen de fábrica las motos son de muy buena calidad normalmente y permiten que tú veas muy bien, están muy bien pensados, diseñados para el lugar donde van a estar puestos, para la moto y la altura en la cual se van a poner, ¿ya? Importante es que ustedes entiendan que cuando ustedes ponen un espejo barato, ¿cierto? Están poniendo un espejo como el espejo del baño, por decirlo así, ¿ya? Y el espejo del baño es un espejo plano, no tiene aumento, ¿ya? No optimiza la imagen que te va a dar. En cambio, los espejos de los vehículos normalmente, perdón, normalmente tienen algún tipo de curvatura, ¿ya? Y esa curvatura hace que podamos, ¿cierto? Siempre ver mejor que con un espejo barato cualquiera. Ya, a veces dice, oye, ¿por qué tan caros los espejos de los autos? Bueno, es porque principalmente no son espejos cualquiera, son espejos que son un poquito más refinados, tienen una cierta curvatura, etcétera. ¿Ya? Entonces, seguimos. No, bueno, como consejo general de esta parte, siempre les digo que no pongan espejos de baja calidad. Si ustedes quieren cambiar el espejo, cámbienlo, pero cámbienlo por uno de buena calidad y que ofrezca mejores prestaciones que la que tenía el que ustedes tenían de fábrica. ¿Vale? Súper importante ese punto, queridos amigos míos. ¿Ya? Vamos a hacer una pregunta a mi amigo acá, Héctor. Amigo Héctor, ¿manejas moto ya? ¿O está recién va a empezar a aprender? ¿Tienes moto? Cuéntame qué moto tienes, etcétera. Ahí mandó unos mensajitos. Ya, ¿qué moto compraste, amigo Héctor? Ah, genial.
Perfecto, genial, amigo. ¿Y cuándo tiene la prueba? ¿Cuándo te toca la prueba, amigo Héctor? 27 del 12. Ah, pero te queda un tiempito todavía. Ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque a veces algunos amigos, ¿cierto? Tienen la prueba, no sé, en 2 o 3 días más, entonces ahí la tienen súper difícil, pero tú estás súper a tiempo, ¿cierto? Para estudiar y poder lograrlo. Así que genial, me parece muy bien y espero ya que desde ya, te deseo que te vaya ultra, mega bien en tu prueba. Ya, entonces ahora vamos a explicar esto que está acá, que también es muy posible que aparezca en una pregunta, ¿cierto? De la prueba. Gracias a ti, Héctor. Gracias a ti. Entonces, estamos acá en esta motito, ¿cierto? Que por la forma que tiene, yo creo que una Kawasaki, tenemos estos reflectantes y estos reflectantes, ¿ya? Aquí lo importante es que las motos posean reflectantes amarillos adelante en el eje delantero. Puede ser así de pequeño o puede ser así de grande. Y también tienen que tener reflectantes en el eje trasero, que pueden ser así de grandes, pueden ser también más pequeños, pero tienen que estar a los costados de la moto. Puede ir puesto aquí o puede ir puesto acá. Con uno de los dos que tenga está suficiente, pero tienen que ir a ambos lados, ¿ya? Tiene que llevar por este lado, tiene que llevar por el otro lado, pero no es necesario que lleve uno y dos. Podría tener solamente ese o solamente ese. Podría tener solamente ese o solamente ese. Si usted le quiere poner más reflectante, mejor todavía. Pero esos son con lo que la ley, eso son lo que la ley exige, ¿ya? De hecho, normalmente cuando las motos son nuevas, vienen con estos reflectantes en unos disquitos así de plástico, ¿cierto? Y vienen puestos aquí y vienen puestos, me parece, como por acá, ¿ya? Como cerca de la patente. Este que está aquí está simbolizando el reflectante que tiene que ir hacia atrás, ¿ya? En caso de que la moto tuviera problema con las luces, al menos que tenga un reflectante en la parte trasera. Que la idea es que ninguna moto saliera nunca a la calle sin, sin sus luces en perfecto funcionamiento. ¿Ya? Vamos a leer lo que nos escribió nuestro amigo. Buena pregunta, estimado Héctor. Como decía recién, normalmente las motos nuevas, normalmente las motos nuevas, denme un segundito, por favor, denme un segundito, por favor. Lo que pasa es que me enchufé a un alargador. Como estamos en época navideña, hay un alargador aquí navideño, verde, y lo enchufé y ahora el computador me decía que no quedaba batería, pero era porque el alargador al que me enchufé no estaba enchufado. Pero ya resolví el problema. Ya, me decía entonces el amigo Héctor que si eso yo necesito, o sea, si es que lo trae la moto o lo tengo que poner yo. Súper sencilla la respuesta. Si la moto lo trae, genial. Muchas motos lo traen. Y con el tiempo se pueden romper porque como yo les digo, son normalmente cuando vienen de fábrica no son stickers, ¿ya? Cuando vienen de fábrica normalmente son como unos discos que van apernados a la moto, ¿ya? Tanto adelante como atrás. Y a veces esos discos se rompen. Ahí hay que reemplazarlo ya sea por otro disco que es como más bonito y todo eso o simplemente pegándole a los reflectantes. Los dos tipos sirven. Cualquier reflectante sirve mientras sea amarillo y rojo, no hay problema. ¿Ya? Entonces, ¿los traen nuevas? Cuando son nuevas, sí, los traen normalmente. Pero si no los traen, los tengo que poner yo porque en el fondo es el primer dueño el que lleva la moto a la primera revisión técnica y esa es la revisión técnica donde normalmente te van a poner problemas si no tienen los reflectantes. Ya va a salir rechazado.
Dice, las luces. Esto es importante porque en la actualidad la legislación prohíbe que los vehículos porten más luces de las que la normativa pide. Es decir, si la normativa pide tantas luces tienen que ser. No puedo agregarle luces como antes, que yo le podía poner cualquier luz, una roja, amarilla, celeste, rosada, naranja, daba lo mismo. Mientras tuviera las luces normativas, si yo le ponía más luces, daba lo mismo. En la actualidad no es así. En la actualidad el vehículo tiene que circular solo con las luces con las que fue homologado, ¿ya? Así que importante esta parte de la clase. Dice, las luces, perdón, pero estoy un poquito constipado. Dice, las luces son importantes porque no solo permiten que usted pueda ver, sino que también porque permiten hacerse visible para el resto de los usuarios de las vías. Hay sistemas que incluyen las luces LED y luces de descarga de gas, ¿ya? Entonces, para empezar, las luces cumplen dos funciones y en gran medida por eso también están adelante y detrás de la moto. La primera es que las luces permiten que yo pueda ver por dónde voy en la noche, sobre todo, ¿ya? Y lo segundo es que las luces permiten que a mí me vean, también, sobre todo en la noche, ¿ya? Aunque durante todo el día contribuyen a eso, pero obviamente en la noche tienen su mayor participación, ¿cierto? En este factor. Entonces, importante, queridos amigos, importante que las luces estén en buen estado, siempre, ¿ya? Y además, dice que existen luces LED y de descarga de gas. Las LED son las LED que se utilizan ya prácticamente en todos lados. Los que no tienen luz LED, los vehículos le compran una luz LED a su vehículo, ¿ya? Pero es importante entender que los sistemas de las motos... Oh, se cayó. ¿Me escuchan todavía o no? No sé qué pasó. Pensé que se había caído el Zoom, pero solo me dejó de compartir. Déjenme ver qué pasó ya. Ahí. Ya. Amigo Héctor, ¿me puedes decir si estás viendo la imagen que dice luces? Ya, ahora se ve la pantalla que estábamos analizando, ¿cierto? Confírmeme, por favor. Se ve la pantalla que dice luces, ¿verdad, amigo Héctor? Confírmeme una vez más, por favor. Ahí llegó. Ya. Perfecto, Héctor, te pasaste. Muchas gracias. Ya. Entonces, importante el tema de las luces. Importante que cuando yo voy a equipar en la moto algo que no es de la moto, debo entender que eso puede traer problemas. ¿Por qué? Porque los sistemas eléctricos de las motos son muy, por decirlo así, son muy débiles, ¿ya? Son muy delicados, son muy frágiles, ¿ya? Entonces, mucho ojo con las cosas que le vayamos a poner. Hay gente que le pone luces, le pone radio, le pone, no sé, qué otra cosa, parlantes, no sé. Muchas cosas que en verdad no sé, para empezar, son cosas que uno no necesita, ¿ya? Para empezar, son cosas que uno no necesita. Y de segundo, ¿cierto? Pueden dañar
el sistema eléctrico de la moto. Y lo que nosotros debemos hacer es precisamente no dañar, sino que cuidar el sistema eléctrico de nuestra moto. ¿Ya? Entonces, ya sea que le pongamos luces LED o luces de xenón, pongamos atención cómo lo vamos a hacer y que lo haga una persona que realmente sepa. ¿Por qué? Porque si no, podría quedar la escoba y podría inclusive incendiarse la moto en algunos casos extremos que sí pasan. ¿Ya? Hace unos años atrás yo trabajo con alumnos igual durante el día, ¿cierto? Y hace unos años atrás unos alumnos me presentaron un proyecto de título que hablaba de una forma de como un sistema que apagaba el fuego en caso que se produjera en un compartimiento motor, ¿ya? Y yo les pregunté si tenían datos reales de cuántos vehículos se quemaban en Chile al año. Y me dijeron que sí, porque lo habían averiguado y que en bomberos le habían dicho que se queman alrededor de 100 autos al año. 100 autos. ¿Por qué les digo esto? ¿Ya? O 100 vehículos, entre autos, motos, camiones, de todo. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante entender que si la electricidad no está tan bien en un vehículo, eso puede producir temperatura extrema y al haber residuos de aceite, residuos de combustible por ahí, vamos a tener un problemón, ¿ya? Vamos a tener un problemón, ¿ya? Así que mucho ojo con eso, amigos, ¿ya? Tratemos siempre, tratemos siempre, ¿cierto? De cuidar las cosas que le vamos a poner a la moto, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos hacer que la moto se vuelva panera de un momento a otro solo por querer ponerle una luz, ¿ya? Ya, entonces, si no entienden algún término, ya tenemos muchos amigos que se conectan, ¿cierto? Que no son chilenos. Así que si alguno de los amigos no entiende algún término que estoy diciendo, pregúnteme nomás, no hay ningún problema. Entonces, importante eso, ¿ya? Aparte dice, siempre deben mantener encendidas sus luces fijas, ¿ya? Escuchen lo que yo les voy a decir acá. Las motocicletas por ley del año 2002 en adelante, tienen que sí o sí prender su luz de posición y su luz, ¿cierto?, del foco mayor cuando la moto se pone, cuando el motor, perdón, se pone en movimiento. Es decir, el motor partió, en conjunto con que el motor parta, las luces se tienen que prender. No es que se quieran prender, se tienen que prender, ¿ya? Así que muy importante esa parte, queridos amigos, también. Las luces son obligatoriamente automáticas desde el año 2002 en adelante. Yo tenía hace un tiempo atrás una moto año 98 y esa moto también traía el sistema. Ya, era una Yamaha, las Yamaha son muy buenas. Ya, nunca digo marcas, pero hoy día voy a hacer una excepción. Ya, bueno, esa moto, que lamentablemente me la robaron, siempre les cuento eso. Era año 98 y ya traía este sistema, cierto, de encendido automático de luces. ¿Por qué? Porque las luces hacen que la moto se haga mucho más visible en la noche y que permite que todos la puedan ver con mayor facilidad, queridos amigos. Si tu moto por algún motivo no tiene este sistema activo, actívaselo o créaselo, ¿ya? Un buen eléctrico lo puede hacer fácilmente este sistema, ¿ya? Para una moto que no lo tenga. Así que, ojo ahí hay una buena modificación. Dice, la legislación establece para los vehículos motorizados de dos o tres ruedas la obligatoriedad
de tener las siguientes luces. En la parte delantera, nuestra moto solo debe tener, ¿cierto? En la parte delantera, nuestra moto solo debe tener un foco que permita proyectar las luces bajas y altas de color blanco y amarillo, ¿ya? Un foco que permita proyectar las luces altas y bajas de color blanco o amarillo. Y en la parte trasera debe tener una luz roja fija, luz de freno y dos luces destellantes de viraje, ¿ya? Y dos luces destellantes de viraje. También se exige en la legislación vigente que la circulación de las motocicletas, motonetas, motos para todoterreno de tres o cuatro ruedas y otros vehículos motorizados similares de dos o tres ruedas se efectúe en las siguientes condiciones de seguridad. Y ahí habla de los elementos reflectantes, ¿ya? Dice que tienen que ser de color ámbar en ambos costados de los ejes delanteros y de color rojo en los costados del eje trasero y de color rojo, ¿cierto?, en la parte trasera del vehículo. Ya los de la parte trasera casi siempre vienen incluidos en los focos de la moto, por si acaso, ¿ya? O vienen pegaditos ahí de forma bien, así como bien de fábrica, ¿ya? Y los que van por los lados, como decíamos anteriormente, a veces vienen, a veces no, a veces venían y se los sacaron, etcétera. La cosa es que si no los tienes, tienes que ponérselos. Las ruedas, dice, las ruedas en su conjunto. Una rueda, digamos que es un neumático o una llanta más un neumático. Dice, los rodamientos o cojinetes de las ruedas necesitan engrase para rodar con facilidad. Al lavar su motocicleta, cuide los cojinetes o dampers de las ruedas, porque puede romperse si no están suficientemente engrasados. Cada rueda de tracción o rueda motriz en una moto es siempre la trasera, por lo que por lo que sufrirá un mayor desgaste, ¿ya? Bueno, los rodamientos en la actualidad, la mayoría de los rodamientos, no sé si todos, pero la mayoría de los rodamientos de las motos son sellados, es decir, no necesitan engrase después de que fueron fabricados. Se utilizan hasta que empiezan a tener holgura y después se cambian completos, ¿ya? Hay personas por ahí que los desarman, los engrasan, sí, puede ser, pero la verdad es que están fabricados para sacarlos completos y poner uno nuevo cuando ellos ya empiezan a fallar, ¿ya? Así que importante poder entender esa parte también. Importante es que las motocicletas, ¿cierto? En sus ruedas, en el centro y en realidad todas las ruedas en el centro traen un rodamiento. Ese rodamiento, ¿cierto? Es enemigo del agua y viene blindado para que no le entre agua. Pero ¿para qué vamos a tentar a la suerte, cierto? Entonces, en lo posible, cuando usted va a lavar la moto, no le tire directo el chorro de agua con la hidro, ¿cierto? A los lugares donde usted sabe que se necesita grasa. ¿Por qué? Porque la grasa puede llegar a desplazar, perdón, el agua puede llegar a desplazar la grasa, ¿cierto? Y que esa zona quede con menos lubricación o peor aún, con humedad, ¿ya? Así que ojo con eso también. Y recuerda que en la inmensa mayoría de las veces, la rueda de tracción en una moto va a ser solo la trasera. Mm. Denme un segundo, por favor. Denme un segundo, por favor.
Me vino un estornudo del terror. Quiero ver si es que me puso algo nuevo mi amigo acá, Héctor. Ya, perfecto. Estamos bien con Héctor. Vamos a hablar rapidito de lo que es el aquaplaning, ya que está aquí. Aquaplaning, queridos amigos, es un efecto que le pasa a los vehículos que andan por la vía pública o en una pista de carrera, a cualquier vehículo en realidad que use ruedas, le puede pasar. Dice, este fenómeno ocurre cuando se forma una película de agua entre el neumático y el asfalto, ¿ya? En la presencia de un charco, por ejemplo, es decir, no es necesario que esté lloviendo para que esto pase, provocando una pérdida parcial o total de adherencia y, en definitiva, del control del vehículo. Se debe a que a cierta velocidad los surcos del neumático no logran evacuar la cantidad suficiente de agua. Muy importante, amigos. Muy importante. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que el aquaplaning en un auto puede hacer que el auto choque, ¿ya? Pero es más difícil que el auto pierda totalmente el control. Pero en una moto que hace aquaplaning, lo más probable es que el conductor se va a caer, ¿ya? Con las consecuencias que eso puede traer. Entonces, importante es, mientras menor es la profundidad de los surcos del neumático, es decir, de las líneas que trae el neumático, más probabilidades hay de que esto ocurra. En motocicleta el peligro es mayor que en automóvil, ya que el aquaplaning es una sola rueda, probablemente desestabilizará el vehículo, provocando provocando la caída de su conductor, perdón. Entonces, queridos amigos, esto que está acá hay que tener en cuenta y la mejor forma de combatir el aquaplaning es tener neumáticos en buenas condiciones, ¿vale? Siempre los neumáticos en las mejores condiciones posibles. Ya, la semana pasada estuvimos hablando de neumáticos, así que vamos a ver ahora qué más podemos ver. También vimos frenos, creo, la semana pasada. Ya, vamos a hablar del motor ahora. Ya, diferencia entre el motor de cuatro tiempos y de dos tiempos. Súper importante. El motor dice. Como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos, ¿ya? Aquí tengo dos motores comunes de moto, ¿ya? Este motor es de cuatro tiempos y este motor es de dos tiempos. ¿Qué es lo más importante de aquí? Bueno, que este motor prácticamente ya no se utiliza para la construcción de motocicletas que anden por la vía pública, por lo menos para países con normas de emisión, ¿ya? Como es el caso de nosotros. ¿Por qué? Porque los motores de dos tiempos, si bien es cierto, son bien potentes, tienen problemas con la emisión de gases contaminantes porque los motores de dos tiempos trabajan quemando aceite, ¿ya? Algo que tratamos de evitar a toda costa en los motores de cuatro tiempos, ¿ya? Entonces ahí tenemos la primera diferencia. Un motor de cuatro tiempos no quema aceite prácticamente. Un motor de dos tiempos quema mucho aceite, ¿ya? Más que quema mucho, lo quema de forma natural. Su funcionamiento está basado en que el motor queme aceite, ¿ya? Además, el motor de dos tiempos, ¿cierto? Su culata es más sencilla. Fíjate que aquí termina el pistón
y ahí casi al tiro termina la culata, ¿ya? En cambio acá tengo más cosas, ¿cierto? Tengo más conductos, tengo las válvulas, tengo, de hecho ni siquiera se alcanza a ver para arriba, ¿ya? Otra cosa importante es por qué se llaman de dos tiempos y por qué se llaman de cuatro tiempos. Este motor que está aquí baja, sube, explosión. Baja, sube, explosión. Es decir, por cada explosión, por cada trabajo, por cada empuje, yo voy a tener, ¿cierto? Eh, por cada empuje, yo voy a tener solamente dos viajes del pistón. Un viaje para abajo y un viaje para arriba. Entonces son uno para abajo, uno para arriba, explosión. Uno para abajo, uno para arriba, explosión. Entonces, un tiempo, dos tiempos. Por eso se llama dos tiempos. En cambio acá, como lo que yo estoy buscando es la máxima eficiencia y la menor contaminación, acá ya no quemo el aceite lo utilizo solo para lubricar y no como combustible, como en este caso, que lo utilizo para lubricar y para combustible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que en el caso de acá, yo para tener un empuje o una explosión, tengo que subir y bajar dos veces. Entonces, admisión, compresión, explosión o empuje o trabajo, como le quieran llamar, y escape. Entonces ahí tengo admisión, compresión, trabajo, escape. Admisión, compresión, trabajo, escape. Para completar un ciclo, yo necesito cuatro viajes del pistón. Y a esos viajes del pistón les digo tiempos, ¿ya? Entonces, es muy importante entender la diferencia entre el motor de dos tiempos y el motor de cuatro tiempos. Los motores de cuatro tiempos gastan menos combustible, ¿cierto? Son más dóciles también, menos complejo dominarlos, ¿ya? Y los motores de dos tiempos, en este caso, son mucho más inquietos, ¿ya? Uno acelera un poco, ¡boom!, sale la moto lejos, ¿ya? Las motos dos tiempos normalmente se entienden como motos más rudas, ya más, como más difíciles de llevar, más difíciles de domar, etcétera. ¿Ya? Eso. Normalmente motores de dos tiempos en la actualidad los vamos a ver solo en competición, ya sea una competición de trial, de moto trial, o una competición de Big Air, ¿cierto? De estas motos que saltan, o Moto X, de estas motos que saltan en el aire y hacen truco, o también en alguna categoría por ahí que quede todavía de motocross con motos de dos tiempos, ¿ya? Eso, queridos amigos, por el día de hoy. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien y me voy a quedar conectado unos 2 o 3 minutitos más para ver si mi amigo Héctor tiene alguna duda, consulta, sugerencia o reclamo de esta clase. Si no, amigo Héctor, si no quieres consultar nada, nos estaríamos viendo nuevamente mañana a las 5 de la tarde. Ya recuerda que yo soy Ricardo Cornejo, esto es practicatest.cl y nos estamos viendo nuevamente mañana. Un abrazo, cuídate mucho. Chao, chao, pero me quedo respondiendo lo que me preguntes, ¿ya? Pregúntame nomás, Héctor, si te puedo responder, te respondo, dale nomás. Entiendo que no, Héctor, ¿ya? Pero podrías preguntar esa referencia al WhatsApp que aparece acá también, ¿ya? Yo entiendo que no. No sé si tendrán alguna actualización los chiquillos del WhatsApp, ¿ya? Claro, sí te entiendo esa parte. De todas formas, es como un estándar para todas las municipalidades, es más o menos lo mismo. Ya es como hacer el circuito en el slalom, en el zigzag, etcétera. Es como eso lo que te ven.
En algunas partes se para el instructor en un lado y te hace darte una vuelta así como por la calle y él te está mirando como tu conducta vial. Pero no es mucho más que eso. Gracias a ti, amigo Héctor, que te vaya súper bien. Disculpa, pero estoy un poquito afónico. ¿Ya? Nos vemos, espero verte mañana, amigo, y gracias por responder tanto, ¿ya? Porque para mí es súper agradable hablar, preguntar y que la gente me vaya respondiendo a través, ¿cierto?, de esta sección de preguntas y respuestas. Ya, queridos amigos, gracias por esa reacción también, amigo. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Nos vemos mañana, cuídense mucho. Chao, chao.